Vamos a pasar con la agenda del día porque hay mucho que hacer. Vamos a ver muchas cosas nuevas y espero que aprendáis mucho. Vamos a empezar por, bueno, entender un poco mejor qué es un agente de inteligencia artificial y realmente pues por qué estamos hablando de esto y no de otra cosa, ¿no? O sea, de qué manera irrumpen en el mercado laboral y por qué son importantes y tenemos que tener este conocimiento pues a día de hoy. Luego vamos a tratar un poquito de entender mejor en qué se diferencian los agentes de otras automatizaciones tradicionales que podamos haber visto y que también están muy a la orden del día, porque es verdad que al final son conceptos que se entremezclan un poco y a veces se usan de forma indistinta, pero no son lo mismo. Pasaremos a ver cuáles son los componentes de un agente y los distintos agentes, bueno, los principales, los dos más conocidos que existe dentro de Microsoft 365 Copilot, que es el ecosistema de Microsoft. Y luego veremos, bueno, muy brevemente qué es la orquestación, ¿vale? Que también se habla mucho de eso, que es la orquestación multiagente, y veremos un ejemplo práctico para que también pues, nos llevemos un poco una idea de cómo se aplica esto en el día a día de las empresas. Y finalmente, bueno, la parte que a mí me parece la más divertida, que es la de paso a paso construir nuestro primer agente con Copilot Studio Lite sin necesidad de ser un desarrollador. O sea, que nadie se asuste porque vamos a empezar por el principio del todo, así que afortunadamente seguro que todos sacáis mucho del día de hoy y bueno, ya vamos a acabar con un apartado de realmente limitaciones, ¿no? Y consideraciones éticas de los agentes porque al final, pues bueno, todo el mundo quiere desarrollar, ¿no? Pero luego existen problemas asociados a pues no pensar en este tipo de cosas y lo tenemos que tener en cuenta. Al final habrá un apartado de preguntas, ¿vale? En la que, bueno, si intentaré responder las más posibles. Si por lo que sea no puedo responder vuestra pregunta porque hay muchas, que ojalá que haya muchas, ya sabéis que me podéis encontrar por ahí por LinkedIn, me la hacéis y yo encantada pues os echo una mano. Y nada, pues sin más dilación vamos a empezar. Voy a hacer un poco una breve introducción de realmente inteligencia artificial, porque no se puede hablar de agentes sin hablar de inteligencia artificial. ChatGPT sale en 2022, en noviembre de 2022. Y bueno, lo que nosotros teníamos en 2022 cuando empezamos a utilizar la inteligencia artificial, los asistentes de inteligencia artificial, era algo que se parecía mucho a esto, ¿no? Simplemente como pues un asistente al que le podíamos hacer preguntas relativamente básicas, sobre todo de contenido web, ¿vale? O pues resúmenes básicos, y nos respondía, que en aquel momento nos parecía increíble, ¿no? Pero lo que estamos haciendo en 2025 y en 2026, pues se parece mucho más a esto, ¿vale? A vídeos, por ejemplo, como estos que voy a enseñar, que ya a veces no sabemos distinguir lo que es real de lo que es inteligencia artificial. This is Dana Brooks reporting live from Ocean View Beach. Just kidding, I'm not real. O, por ejemplo, este, que es como mucho más gracioso, pero que también nos hace plantearnos, ¿no? En qué punto estamos y realmente, pues, cuál es el papel del animador ahora que ya la inteligencia artificial puede hacer este tipo de cosas, que al final, bueno, son debates que se están empezando a abrir ahora y por eso es importante que tengamos esa formación. Taste that, will you? Sure. Pinch of salt. Gentle. Right. Gentle. Now time. Let it dance. Smells incredible. That's because it is. Y nada, aquí simplemente pues le pedí a Sora, ¿vale? Que es un modelo de inteligencia artificial que salió en 2025, que me hiciera como una segunda parte de Ratatouille, pero que la rata tenía que ser el cocinero y el cocinero tenía que ser la rata, ¿vale? A mí si no me dicen que esto es inteligencia artificial, pensaría que no lo es, o sea, que esto lo ha hecho un estudio. Entonces, aunque ahora mismo parece que lo que hay por detrás de la inteligencia artificial, o sea, lo que teníamos en 2022 y lo que tenemos en 2026 son cosas muy diferentes, ¿vale? En realidad, lo que hay por detrás son todo modelos multimodales, ¿vale? La multimodalidad básicamente quiere decir que la inteligencia artificial trabaja con muchos tipos de formatos, ¿no? Ya no solamente podemos utilizar texto, pasarle un resumen de un correo electrónico, sino que también le podemos pasar vídeos, le podemos pasar audios o le podemos pasar archivos. Y con todo eso, el modelo, ¿vale? El modelo de lenguaje grande, el LLM que hay por detrás, es capaz de trabajar y devolvernos un resultado que al final puede ser en cualquiera de esos formatos, ¿vale? O sea, ya no pasamos, digamos, de hablar en texto o recibir una respuesta de texto a tener este tipo de vídeos y este tipo de cosas que en el fondo pues son formatos diferentes, pero lo que llevan por detrás es lo mismo, pero que son bastante impresionantes, ¿vale? En cuanto a qué dicen los analistas sobre esto, aquí también, claro, en el mundo del trabajo, o sea,
ha habido un cambio radical, porque pues al final en el reporte anual de las tendencias del trabajo 2025, que es el último que hay, ¿vale? Se crea una definición nueva, ¿vale? De firma, o sea, o de compañía, que se llama firma frontera. Al final, este reporte lo que nos dice es que, bueno, haciendo una entrevista, ¿vale? Se dieron cuenta de que el 80% de los trabajadores a nivel global consideran que no tienen suficiente tiempo para hacer todo lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, seguro que si lleváis mucho tiempo trabajando os habéis dado cuenta de que cada vez tenemos más reuniones. O sea, cada vez hay menos tiempo para hacer las cosas productivas que tenemos que entregar en las reuniones, ¿vale? Esa es la sensación generalizada que hay en el mundo del trabajo. Y sin embargo, si tú haces, o sea, ellos hicieron una entrevista pues, a líderes y a directores generales de compañías y la percepción que ellos tenían era que pues, eso no era suficiente y que el 53% decía que la productividad tenía que llegar a más. Entonces, claro, aquí surge una problemática, ¿no? Que es si los empleados ya están al máximo de su capacidad, o sea, ya estamos al máximo de nuestra capacidad, pero las empresas cada vez necesitan más, de alguna manera tendremos que suplir ese gap, ¿no? Que hay de productividad. Y aquí es donde entran los agentes, ¿vale? Por eso nacen los agentes. Al final, la firma Frontera es una firma, o sea, es una compañía que utiliza los agentes de inteligencia artificial en el día a día para suplir esa diferencia, ¿vale? De productividad entre lo que un humano puede hacer y lo que en teoría deberíamos de llegar a poder hacer. En mi experiencia, ahora mismo nosotros estamos como en algo intermedio entre la fase 1 y la fase 2, ¿vale? Como más o menos por aquí. La fase 1 vendría a ser pues simplemente los humanos utilizando asistentes del tipo Copilot, por ejemplo, que entiendo que es el que tendréis si estáis en la charla de hoy, ¿vale? Pues asistentes de inteligencia artificial. Y ahora estamos llegando a una segunda fase, ¿vale? En la que las compañías ya no solamente quieren que cada empleado tenga un asistente, sino que también quieren que haya agentes, ¿vale? Que pues los humanos tengan suficiente capacidad como para manejarlos y dirigirlos, pero que empiecen a hacer ciertos trabajos por nosotros, ¿vale? Es decir, pasamos de utilizar la inteligencia artificial para, digamos, tachar antes cosas de una lista a que directamente los agentes hagan esas cosas y nosotros no tengamos que hacerlas, con lo cual tachemos esas tareas de la lista desde el primer momento, ¿vale? La tercera fase, que yo creo que queda todavía un poquito de tiempo para que la veamos, sería que directamente nos pongamos todos a la misma altura, tanto los agentes como los humanos, ¿vale? Y que tengamos la capacidad de trabajar, o sea, la gente me pida cosas a mí y yo le pida cosas a la gente. Eso sería la fase 3, ¿vale? Ahora mismo estamos como en la 1.5, más o menos. Pero bueno, es hacia donde nos dirigimos y hacia donde la mayoría de las empresas se dirigen ahora mismo. Es como un poco el camino de la inteligencia artificial a nivel corporativo. Y bueno, a nivel de tecnología, esto es un gráfico que Gartner saca todos los años, ¿vale? Sobre las tecnologías pues, que se están llevando más en el momento. En el de 2025, bueno, hay 5 fases, ¿vale? La primera sería pues cuando hay un trigger o, pues, de innovación, es decir, sale una tecnología que es muy innovadora. Luego tendríamos el pico de las expectativas infladas. Tendríamos como una tercera fase una cosa que suena como muy poética, ¿no? El abismo de la desilusión. Y luego tenemos la rampa de la iluminación y el plató de la productividad, que sería pues cuando se empiezan a desarrollar metodologías y herramientas de segunda generación, ¿vale? Que son como más maduras y que realmente ya aportan valor comercial. Para que veáis un poco en lo que vamos a ver en la sesión de hoy, tiene mucho que ver con agentes, sistemas multiagente y con IA generativa, ¿vale? Los sistemas multiagente están empezando todavía, ¿vale? Llegaremos eventualmente aquí, al pico en el que todo nos parece estupendo y parece que un agente nos va a resolver todo en la vida. Y luego pasaremos a lo que, bueno, en la fase en la que está la inteligencia artificial, ¿no? Que es la de ya nos hemos dado cuenta de que no vale para todo, vale para muchas cosas, pero no vale para todo. Y pues se está empezando a desinflar un poco esas expectativas, ¿no? De que lo iba a resolver todo que había al principio. Que no es malo, ¿vale? Porque esto al final es el ciclo o sea, la tecnología es el ciclo de madurez que tiene, esta y todas, ¿vale? Pero bueno, sí que es interesante que sepáis que al final os estáis formando en algo que ahora mismo está empezando y que tiene muchísimo potencial y que veremos a lo largo de los próximos años. Eso era un poquito para daros el contexto de qué es lo que se está viendo a nivel empresarial, ¿vale?
Pero claro, llevo todo el tiempo hablando de agentes y no he definido qué es un agente, así que vamos a ir paso a paso y os lo voy a contar más en detalle. Al final, un agente no es más que un sistema, ¿vale? Que usa un modelo de inteligencia artificial que se llama LLM, un Large Language Model, para decidir el flujo que tiene que seguir una aplicación, ¿vale? El siguiente paso de una aplicación. Tenemos algunos que son relativamente simples, ¿vale? Que a mí me gusta equipararlos a un GPS. O sea, al final, cuando yo me monto en el coche y utilizo el GPS, el GPS tiene una información, ¿vale? Percibe la ubicación en la que yo estoy y a dónde voy y el tráfico que hay por el camino, ¿vale? Pero si no tiene datos actualizados de la situación y yo a medida que voy por la carretera me encuentro un boquete, el GPS al no tener eso, ¿vale? Al no tener esa información actualizada, me va a insistir en que vaya por esa carretera, aunque yo esté viendo que delante hay un boquete y me lo voy a comer, ¿vale? Es un poco como, para que nos hagamos una idea, ¿vale? No es muy autónomo en el sentido de que no te da alternativas a esas situaciones que se van viendo por el camino que no tiene contempladas, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos el otro extremo, ¿vale? Que serían agentes que son muy autónomos y que se parecen más a un coche autónomo. Un coche autónomo, pues, usa cámaras, usa radares, sensores, para entender todo el entorno. Entonces, analiza los datos que analiza el GPS, pero además, sobre esos datos, añade una capa de conocimiento sobre el alrededor para decidir cómo actuar, ¿no? O sea, si frenar, si acelerar, si coger una nueva ruta, si tenemos que ponernos en un carril nuevo. Al final pasamos de una recomendación, que es lo que nos da el GPS, a ejecutar decisiones sin que nosotros intervengamos, ¿vale? Porque el coche tiene la capacidad, pues eso, de ir cambiándose de carril y de frenar cuando considera necesario. Además de todo eso, aprende de sus acciones. O sea, un agente autónomo vendría a ser lo más similar a un coche autónomo, ¿vale? Eso es un poco la intuición. Si nos vamos a una definición un poquito más técnica, ¿vale? Un agente autónomo se parece bastante a un flujo de trabajo, ¿vale? Al final, un flujo de trabajo, vamos a ver más en detalle en qué se diferencia un flujo de trabajo de un agente de IA como tal, ¿vale? Pero elige entre una serie de caminos determinados, ¿no? O sea, aquí digamos que en la versión más simple de los agentes, el modelo de lenguaje, el modelo de inteligencia artificial, elige entre varios caminos y esa es su tarea, elegir entre esos caminos, ¿vale? Pero no contempla ningún otro camino. Sin embargo, en los modelos de razonamiento, que hablaremos de ellos más tarde, que son cada vez más autónomos, ya somos capaces no solamente de definir qué hacer en esos escenarios determinados, ¿no? En el caso A, B y C, sino que el agente es capaz de razonar más allá. O sea, es capaz de darnos una solución en esos casos en los que no está tan claro cuál es el camino que tenemos que tomar, basándose pues en interacciones externas, en todo el conocimiento que tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Y claro, eso nos lleva a que muchas veces hay confusión alrededor de qué es un flujo de trabajo y realmente qué son los agentes de inteligencia artificial, porque son dos cosas que se parecen bastante, ¿vale? La diferencia realmente está en quién toma la decisión del siguiente paso, ¿vale? El flujo de trabajo, que también lo podéis ver, o sea, en inglés es workflow o cloudflow, que igual lo habéis oído por esos términos, es determinista, ¿vale? O sea, sigue un camino predefinido por un humano. Entonces, si pasa A, entonces B. Eso sería un poco la lógica, ¿vale? Que sigue. En este caso, el modelo de lenguaje, el LLM, se usa como una herramienta de procesamiento, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo le pido que me resuma un texto, ¿vale? Pero no decide cuál es el flujo que tiene que seguir el agente. O sea, el flujo ya está programado, ¿vale? Basándose en una serie de conectores que nosotros tenemos dentro de la plataforma, que para el entorno de Microsoft esa plataforma puede ser, por ejemplo, Power Automate, pero puede ser una externa, pues como Zapier, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es algo que se parece más como a un tren, ¿vale? Solamente puede ir por vías que ya están instaladas. Y luego, por otro lado, tenemos el agente de inteligencia artificial. El agente de inteligencia artificial es probabilístico, igual que el modelo de inteligencia artificial que hay por detrás es probabilístico. Eso quiere decir que no me va a devolver dos veces la misma solución, exactamente la misma solución, ¿vale? Por eso, cuando yo voy a Copilot y le pido que me haga un resumen de una cosa muy básica, me devuelve algo de una vez a la siguiente que es parecido, pero no es idéntico, ¿vale? Porque por detrás lo que está pasando es que hay una serie de probabilidades que se están asignando, ¿vale?
Y entonces existe una probabilidad de que basándose en lo que yo le he pedido, el prompt, ¿vale? La instrucción que yo le he pedido, la respuesta, o sea, hace un cálculo de cuál sería la respuesta que más se adecua a lo que yo le he pedido. Entonces, me devuelve la que probabilísticamente más se parezca a lo que yo necesito, ¿vale? Eso quiere decir básicamente que el modelo al final no elige la ruta en base a una serie de caminos, sino que la elige en tiempo real. O sea, a medida que yo se lo pido, llega a una bifurcación y o sea, el sistema le pregunta al modelo de inteligencia artificial, vale, basado en lo que me ha dicho esta persona, este usuario, tengo que coger este camino o este otro camino. Y si no hay, o sea, no puedo coger ni uno ni el otro porque se considera que ninguno de los dos es válido, ¿vale? El agente de inteligencia artificial es capaz de definir un tercer caso, ¿vale? Basándose en todo el contexto que tiene. O sea, ya no solamente nos basamos, digamos, en el contexto y en las reglas fijas, sino que al final el agente funciona más como un cerebro, ¿vale? Es más parecido al razonamiento humano, que no tenemos solamente dos formas de actuar, tenemos muchas, ¿vale? Y puede recalcular esa ruta, pues igual que un coche autónomo, puede recalcular esa ruta en función de lo que va pasando por el camino. Y bueno, he hablado, no, si os habéis dado cuenta, he hablado de asistentes y de agentes, que tampoco son lo mismo, ¿vale? Y a mí sí que es verdad que con esto soy un poco puritana, me gusta como dar la definición de una cosa y de la otra para que no haya confusiones, ¿vale? Nosotros hasta ahora lo que hemos visto ha sido Copilot, por ejemplo, o ChatGPT, o bueno, el asistente de inteligencia artificial que uséis, Gemini y el que sea, ¿vale? Que son efectivamente asistentes de inteligencia artificial, ¿vale? Ahora mismo lo que estamos empezando a ver ya no solo son asistentes, también son agentes. La barrera entre uno y otro es difusa, ¿vale? O sea, no hay una definición clara de dónde acaba un agente o dónde empieza un agente y dónde acaba un asistente, ¿vale? Por eso pongo como estos colores, este degradado de colores entre una cosa y la otra, porque sí vamos a hacer una diferencia, pero realmente los asistentes cada vez toman más acción, con lo cual cada vez se parecen más a lo que se define como un agente, ¿vale? Un asistente al final no deja de ser La idea es que cada persona tenga un asistente, o sea, cada persona tenga un copilot, no dos, ni tres, ni cuatro, sino uno, ¿vale? Normalmente, en el caso de Microsoft, está conectado a los datos de nuestra empresa, o sea, está conectado a nuestras reuniones, a nuestra bandeja de entrada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es un asistente personal porque, si bien no hace nada por nosotros, nos ayuda a hacer las cosas, ¿vale? Es decir, es como algo parecido ejerce como un modelo de consulta. Yo le pido algo y me devuelve algo, pero no ejerce ninguna acción. Los agentes no están programados para llegar solo hasta ahí, sino que son capaces muchas veces de trabajar por nosotros realmente, de ejercer acciones por nosotros, ¿vale? Funciones o procesos. La idea de los agentes es que cada proceso tenga un agente, es decir, una persona, yo en el día a día no hago solo una cosa, hago muchas tareas, ¿vale? Podría programar un agente para cada una de esas tareas, con lo cual yo podría tener varios agentes, un solo asistente, pero varios agentes, ¿vale? Ahí está un poco la diferencia entre una y otra, en las acciones que puede hacer un agente que no puede hacer un asistente. Y ahora vamos a ver un poquito mejor, pues, cuál es la anatomía de un agente, cuáles son las diferentes partes que hay en un agente y que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Me gusta mucho este gráfico porque me parece que es bastante intuitivo, ¿vale? Para entender un agente. Al final, no hay que verlos como un chat, porque no son un simple chat, sino que son como una especie de sistema operativo, ¿vale? Un agente no solo habla, sino que observa el entorno, razona y es capaz de actuar. Entonces, voy a diseccionar un poco lo que lleva un agente en tres grandes bloques. Lo primero sería la entrada, ¿no? Los disparadores, o sea, el input, que se dice en inglés, que sería el bloque que tenemos a la izquierda, ¿vale? Y es que, a diferencia de un chatbot tradicional que solo espera un mensaje de texto, ¿vale? Pues un agente se puede activar de más maneras, ¿vale? Se puede activar por tres vías. La primera es por algún tipo de evento, que puede ser, por ejemplo, que me llegue un correo electrónico, que el precio de una opción baje, que me llegue un mensaje de Teams, ¿vale? Todo eso son eventos que pueden actuar, o sea, que pueden activar un agente. Luego tendríamos los mensajes del usuario, ¿vale? Que yo al final, a la hora de interactuar con un agente, el agente se activa en el momento en el que yo le digo, hola, necesito lo que sea, ¿vale? Esa también sería una segunda forma de activación. Y luego tendríamos una tercera forma de activación que tiene mucho que ver, ¿vale? Con todo lo que ya hemos ido viendo, bueno, que vamos a ver a continuación,
de que los agentes normalmente no trabajan solos, ¿vale? Trabajan con otros agentes. ¿Por qué? Porque un agente se puede activar, o sea, pueden hablarse a sí mismos o hablar con otros agentes, ¿vale? Y eso puede ser, ese mensaje que se mandan a sí mismos o a otro agente puede ser el mensaje de activación, ¿vale? Lo que hace que la gente empiece a funcionar. Luego, por otra parte, tendríamos lo que vendría a ser, a mí me gusta llamarlo como el corazón de la gente o el cerebro, ¿vale? Que se compone de tres cosas. Lo primero sería el LLM, el Large Language Model, modelo de lenguaje grande, que sería el motor de razonamiento, ¿no? Pues GPT-4, Claude, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es, digamos, el modelo de inteligencia artificial que tiene la capacidad de procesar lo que nosotros le decimos y devolvernos una respuesta en el mismo idioma, ¿vale? Luego tendríamos las instrucciones. Las instrucciones es como el manual de identidad o la personalidad que adquiere nuestro agente, ¿vale? Aquí es donde le decimos quién es, cuál es su objetivo, qué reglas no tiene que romper. Esto es una vista general, ¿vale? Vamos a ir luego más al detalle para que entendáis a qué me refiero con esto dentro de Agent Builder, ¿vale? O Copilot Studio Lite, que es la herramienta que tiene Microsoft para crear agentes, una de ellas. Pero bueno, para verlo de forma genérica nos quedamos con eso. Y luego tenemos las herramientas, ¿vale? Que sería como esa lista de habilidades que la gente sabe que tiene a su disposición. O sea, es como una especie de caja de herramientas, ¿vale? Sin esto la gente al final está atrapado, porque por mucho que yo quiera actuar, si no tengo la herramienta, si no puedo coger la herramienta, no puedo actuar. ¿Qué son las herramientas en este caso? Pues serían, por ejemplo, la búsqueda. O sea, si el agente no sabe algo, consulta fuentes externas, por ejemplo, pues el navegador, ¿vale? Internet. Luego estarían las acciones, ¿vale? Que sería lo que se usa para ejecutar tareas, que puede ser, por ejemplo, enviar un correo electrónico, generar un código, crear un ticket de Jira, por ejemplo, ¿vale? Y luego tendríamos la memoria. La memoria es básicamente lo que nos permite, o sea, lo que le permite a la gente hacer una consulta a todas las interacciones pasadas para mantener el contexto, ¿no? Nosotros al final, cuando hablamos con Copilot, a nivel de asistente, podemos mantener una conversación porque dentro del mismo chat se mantiene el contexto. Entonces, Copilot, llegado a un determinado punto, o ChatGPT o la que uséis, ¿vale? Llegado a un determinado punto, sabe perfectamente todo de lo que se ha hablado previamente dentro de ese chat. Con los agentes pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Hace falta que tenga esa memoria para que sea capaz de actuar y de devolvernos una experiencia de usuario que para nosotros tenga sentido. Luego, aquí hay algo importante que es que una vez la herramienta devuelve un resultado, ¿vale? El que sea, o sea, una página web o un determinado correo electrónico, lo que sea, ¿vale? El agente vuelve a subir, ¿vale? Aquí arriba al core de lo que es el agente, ¿vale? Para procesar esa información antes de dar el siguiente paso. Entonces, eso sería como el corazón o el cerebro de la gente y luego tendríamos la resolución, ¿no? O sea, una vez ha razonado y ha usado todas las herramientas, el agente entrega un resultado. Ese resultado puede ser un mensaje o una respuesta final explicada al usuario, ¿vale? O puede ser una respuesta que le da a otro agente, ¿vale? Que esa respuesta puede ser el punto de partida o la activación de un siguiente agente. ¿Vale? Aquí ya estamos como entrando en una conversación que va sobre que los agentes no siempre actúan solos, suelen actuar entendiéndose entre sí, o sea, varios agentes a la vez, ¿vale? Y en definitiva, pues nada, esto vendría a ser la anatomía de la agente, las herramientas serían como las manos, ¿vale? Y las instrucciones serían el propósito, que son las dos cosas principales, ¿vale? Con las que nos tenemos que quedar, que nos van a venir bien a la hora de crear nuestro propio agente. Luego, también lo quiero explicar un poco más en detalle, ¿vale? Porque yo creo que es útil tener como conocimiento de qué es lo que hay realmente detrás de la gente, o sea, no solo de forma conceptual, sino entender un poco qué es lo que pasa cuando yo hago según qué llamadas o cuando yo pido según qué cosas, ¿vale? Nosotros al final, dentro de los agentes tenemos una primera capa, ¿vale? Que sería la capa, digamos, superior, ¿vale? Que sería esta capa de agentes, ¿vale? Que básicamente es la aplicación, ¿vale? O sea, es lo que vemos nosotros como usuario final, ¿vale?
Y aquí es donde nosotros interactuamos con los agentes. Tenemos muchísimos agentes dentro de Microsoft. Vamos a ver principalmente, o sea, aquí hay una lista de muchos y algunos no son de Microsoft, ¿vale? Pero como nosotros en esta conversación nos estamos centrando en Microsoft, vamos a ver estos, ¿vale? Vamos a ver Researcher y vamos a ver Analyst, que son dos agentes con los que podemos interactuar desde ya sin que nosotros hagamos nada, ¿vale? Más allá de abrir el chat con ellos y se acabó, ¿vale? Eso sería la capa que nosotros vemos, digamos, o sea, la capa pública, ¿no? Lo que no sabemos qué es lo que hay detrás, pero eso lo podemos usar ya. Y ahora vemos lo que hay detrás. Claro, el runtime, ¿vale? Que es como se llama, es una capa que sirve para gestionar todas esas capacidades de un agente, ¿vale? Es como el motor de control del agente. Como ya comentábamos antes, componentes principales serían la memoria, ¿vale? Que pues se encarga de toda la parte de la gestión del contexto y del historial. Y es la manera que nosotros tenemos de que la gente recuerde interacciones pasadas y mantenga el hilo de la tarea que yo le estoy pidiendo, ¿vale? Luego tenemos los permisos, entitlements, ¿vale? Que definen cuáles son los, o sea, valga la redundancia, cuáles son los permisos de la gente. O sea, controla a qué datos empresariales o a qué sistemas o a qué herramientas tiene acceso, ¿vale? Y está autorizado la gente a entrar. O sea, es un aspecto que es muy importante desde el punto de vista de la ciberseguridad para que la gente no se meta en sitios en los que no se tiene que meter, ¿vale? En documentos a los que no puede acceder, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, lo tenemos como muy en cuenta dentro de Microsoft, es por eso por lo que nuestro Copilot solamente puede acceder, la premisa principal de Copilot es que solamente puede acceder a los archivos a los que nosotros tengamos acceso. Es decir, si a mí un compañero no me comparte un archivo y lo tiene para él, mi Copilot no va a poder acceder a ese archivo por ninguna vía, ¿vale? Luego tendríamos las acciones, que son estas herramientas de las que hablábamos antes y son las capacidades de la gente para ejecutar cosas e interactuar con el entorno, ¿vale? Y realizar una tarea, que esas acciones pueden ser las funciones que veíamos antes o, por ejemplo, llamar a una API, ¿vale? Y luego tendríamos el razonamiento. El razonamiento es como el motor lógico, ¿vale? Que usa el modelo de inteligencia artificial para planificar la tarea, o sea, decidir la secuencia de acciones, en qué orden tienen que ir, determinar cuál es el siguiente paso, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego hay una siguiente capa, ¿vale? Que se llaman los protocolos, que quizá habéis oído hablar de ellos, ¿vale? Que son como las reglas del negocio, o sea, es como un poco el idioma que utiliza el agente para entenderse tanto consigo mismo como con otros agentes y para pasarse el trabajo, ¿vale? De unos a otros. Los principales, los que más se oyen son dos, ¿vale? Uno se llama MCP, que quiere decir Microsoft Copilot Protocol, ¿vale? Protocolo de Copilot de Microsoft. Y es un poco como el conjunto, bueno, es un conjunto de protocolos y de estándares que desarrolla Microsoft y que definen cómo se tienen que comunicar pues, los diferentes componentes, ¿vale? Dentro del entorno de Microsoft, incluyendo, pues en este caso, Copilot y M365 Copilot y todos los agentes, ¿vale? Es lo que básicamente permite a los agentes de Microsoft interactuar con los datos de nuestro trabajo. Y luego, al final es un poco lo que garantiza que la comunicación sea segura, ¿vale? Y que podamos acceder a todos esos datos de Outlook, de Teams, de SharePoint, de Excel, etcétera, etcétera. Que busquemos en los correos, que busquemos en los documentos, que creemos borradores para una presentación en PowerPoint con Copilot. Todo eso se permite gracias al MCP, ¿vale? Y luego tenemos un segundo protocolo que se llama Agent to Agent, ¿vale? Que es un protocolo genérico, no es de Microsoft particularmente, que define las reglas de comunicación y la coordinación y, bueno, pues el intercambio de tareas entre diferentes agentes de inteligencia artificial. O sea, esto ya no es para interactuar con el medio, es para interactuar con otros agentes, ¿vale? La función que tienen, pues al final es súper importante para los sistemas multiagentes, es decir, de varios agentes juntos, que es lo que vamos a ver después. Y al final, pues bajándolo un poco a la tierra, es por ejemplo lo que vemos cuando un agente de servicio al cliente necesita pasar un problema de soporte a un agente de soporte de IT, ¿vale? De tecnología, lo hace utilizando este protocolo, el protocolo A2A, ¿vale? Agent to Agent, agente a agente, para asegurarse pues de que el mensaje se formatea bien, de que el agente receptor entiende cuál es la tarea y cuál es el contexto, y luego la respuesta pues se puede devolver al agente inicial, ¿no? A ese agente de soporte en el caso de que sea necesario para completar ese ciclo. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo muy típico, ¿vale? De orquestación multiagente.
Cuando nosotros vamos y llamamos al médico y de repente nos pasa como con un buzón, realmente es un buzón automático, ¿vale? Que nos pide nuestros datos. Vale, pues con esos datos se va al sistema y el sistema, en el sistema rellena todo y vuelve o le pasa esa, digamos, esa tarea a otro segundo agente que nos pide otra clase de detalles. Y así hasta completar, pues en este caso, la creación de una cita con el médico, ¿vale? Que sería el propósito final. Eso al final son cosas que nosotros vemos en el día a día. No somos muchas veces conscientes de que son agentes, pero lo son, ¿vale? Y luego existe una última capa, que yo la he llamado el mundo, que es claro, cuando la gente sale de ese entorno seguro para interactuar con todo lo que pasa fuera de lo que es el agente, ¿vale? O sea, al final un agente moderno ya no vive en una ventana de un chat, interactúa con Internet, con la web, ¿vale? Para encontrar información en tiempo real, interactúa con APIs, ¿vale? Para acceder a nuestro calendario o a herramientas de análisis de datos o a nuestras bases de datos o a nuestro CRM, etcétera, etcétera. Y luego además interactúa con otros agentes, que esto ya ha pasado de ser el presente a ser casi que el futuro, o sea, de ser el futuro a ser casi el presente, o sea, los agentes colaboran entre sí y al final tu agente, el agente que tú tengas de ventas, le va a pedir tus datos al agente de finanzas para cerrar una propuesta, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso sería la última capa de la composición de los agentes. Y así queda todo al final, ¿vale? Yo sé que esto es como muy técnico, entonces vamos a ir hacia algo, digamos, más bajado a la tierra, que son casos de uso del día a día, ¿vale? Cosas que nosotros vemos todos los días de agentes que podemos utilizar ya. Los más simples, por ejemplo, son los de soporte de IT, ¿no? Cuando yo voy a mi compañía y tengo un problema con el ordenador y me dicen que abra un ticket y que haga una pregunta, pues la que sea. Al final, un agente, la principal razón por la que se crea es porque, pues, por ejemplo, dentro de IT, ¿vale? Dentro de soporte, se han dado cuenta de que, claro, el 80% de las preguntas que hace la gente son las mismas. Es menos del 20% de las preguntas lo que realmente requiere una capacidad humana, ¿vale? Porque son problemas que son más complicados y más difíciles de resolver. Entonces, la mayoría de sistemas de soporte ya pasan primero por un agente, ¿vale? Que es el que nos ayuda hasta que realmente no te puede dar una respuesta y entonces ya te pasan a un agente de verdad humano. Eso sería un caso de uso relativamente simple, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, algunos más intermedios, ¿vale? Que ya no se ven tanto, que son, pues, por ejemplo, los agentes de actualización de dispositivos, ¿no? Cuando yo voy a IT de mi empresa y pido un nuevo portátil y necesito que se me actualicen según qué cosas, ¿no? Yo puedo, a través de un chatbot, muchas veces, hay empresas que lo tienen, te dicen, oye, pídelo todo a través de este chatbot y entonces tú ya les puedes pedir cosas que no son solo consultas, ¿no? Que son, por ejemplo, mándame la aprobación de esto vía este servicio o por favor ayúdame a actualizar esta cosa y te ayudan a actualizarla. O sea, ya ejercen una acción al respecto, ¿vale? Y luego ya al final del camino tenemos un tipo de agente, ¿vale? Que no lo solemos ver a nivel de usuario final, pero que existe dentro de las empresas muchas veces, que es, por ejemplo, el de servicio de atención al cliente, que ya no está de cara al cliente, ¿vale? Sino que avisa a las personas de soporte de, oye, pues se han identificado X problemas de soporte o en los últimos tiempos ha bajado la satisfacción con el servicio a un tanto por ciento y entonces todos estos agentes funcionan por detrás y son los que avisan, ¿vale? De que y canalizan esa información a otros agentes y son los que avisan de que las cosas no están yendo bien. Eso no se suele ver tanto a nivel de usuario, pero sí que suele estar por detrás de muchos sistemas de soporte que tienen las empresas hoy en día. Pues sobre todo para que las personas sean capaces de focalizarse realmente en los problemas cuando surgen. O sea, que vean de dónde viene, por ejemplo, el que no haya quedado claro o para qué vale un servicio o la satisfacción dentro de ese servicio y de repente en el último mes ha caído un 30% y hay que ver por qué, pues al final esa persona pasa de tener que estar todo el día rastreando eso a que solamente entra en esa parte del proceso cuando se sabe que ya se ha identificado un problema, ¿vale? Y ahora vamos a lo interesante que es dónde podemos construir agentes. Dentro del entorno de Microsoft nosotros tenemos tres perfiles, ¿vale? El usuario final, que seríamos nosotros, o
sea, no tenemos un conocimiento técnico súper desarrollado, pero no nos hace falta porque podemos crear unos agentes chulísimos igual, ¿vale? Luego tenemos un segundo perfil que sería el de maker, que es una persona que está un poquito más entendida, sigue sin ser desarrollador, pero ya entiende un poco mejor de los agentes y ya puede, digamos, utilizar capacidades un poco más complejas. Y luego tendríamos el perfil de desarrollador, ¿no? Que es una persona de IT, por ejemplo, un programador, que pues programa, o sea, entiende el lenguaje de programación y ya es capaz de codificar, o sea, crear código para esos agentes. Nosotros hoy vamos a ver lo que tenemos aquí, ¿vale? Esta primera versión, la de Agent Builder, que se llama, o Copilot Studio Lite, también lo podéis ver por ese nombre. Pero, pues en esta segunda fase, los makers pueden probar Copilot Studio, que es una extensión de Copilot Studio Lite o Agent Builder. Y luego ya los desarrolladores normalmente suelen usar una combinación de GitHub, ¿vale? Y GitHub Copilot con Visual Studio Code y con AI Foundry, ¿vale? Y bueno, servicios de agentes que existen ahora. Pero bueno, nosotros por hoy nos vamos a quedar en la primera, que suficiente tenemos con eso, ¿vale? Luego otro punto importante es que al final los agentes cada vez razonan más. O sea, los modelos que hay por detrás de los agentes de razonamiento ya son muchas veces modelos de razonamiento. ¿Qué quiere decir un modelo de razonamiento? Es algo que se parece bastante a esto, ¿vale? Es un proceso iterativo que sigue, en este caso, el agente o el asistente cuando se enfrenta a una pregunta o a una tarea. En lugar de dar una respuesta inmediata, es decir, yo hago una pregunta, busco esa información y si no encuentra una respuesta, me dice que no ha encontrado una respuesta y si la encuentra, me devuelve cuál es la respuesta. Pasamos de eso, ¿vale? A que el agente o el asistente, depende de lo que queráis utilizar, ejecuta un ciclo de pensamiento, ¿no? Que sería, primero pienso, luego tomo una acción y luego reviso, ¿vale? La versión como más desarrollada de esto podría ser bastante parecida a esta que vemos aquí, ¿vale? Que sería, pues, yo pregunto algo y entonces el agente busca esa información, revisa que la información tenga sentido, investiga si hay alguna cosa que sea incoherente y luego repite el proceso, tantas veces como sea necesario hasta que llegue a una respuesta que considere respuesta final, ¿vale? ¿Qué agentes de razonamiento tenemos dentro de Microsoft? Dos de los más conocidos son el analista y el investigador, ¿vale? Pero ya también Copilot, por detrás, cuando nosotros le preguntamos, tiene modelo de razonamiento. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, si le pido, este es un muy buen ejemplo, ¿vale? Si yo le pido que me analice una imagen detalladamente, antes lo que hacía era analizar toda la imagen de una sola sentada y me daba una respuesta, ¿vale? Y si no sabía identificar dónde era, pues me daba una respuesta un poco genérica y ya, ¿vale? Sin embargo, ahora tenemos algo que se parece mucho más a esto. Muchas veces tarda mucho en pensar, ¿vale? Como es este caso que ha tardado 2 minutos y 45 segundos, pero vemos que hay como un razonamiento detrás, ¿no? Pues el usuario quiere localizar una casa en la imagen, puede ser que esto esté en el Mediterráneo, tal. Bueno, y entonces va buscando, ¿no? Primero busca por los barrios de Javea, luego por Costa Nova, sugiere que puede ser Mongo y va haciendo un razonamiento, ¿no? Como hacemos los humanos. Este razonamiento implica también muchas veces ejecutar código. En este caso, ejecuta el código para ser capaz de leer la imagen, ¿vale? Evalúa las diferentes localizaciones y luego cuando no llega a una conclusión, ¿vale? Porque no ha llegado a una conclusión, dice, bueno, voy a volver a empezar. O sea, ya con esta información está estupenda, pero voy a volver a empezar, voy a ver más cosas. Y entonces hace zoom, ¿no? Hace zoom y me dice, bueno, esto ya parece pues la cara norte de Mongo, por tal y tal motivo. Y entonces va haciendo zoom en las distintas partes de la imagen, ¿no? Pues esto parece una vegetación de este tipo en concreto, con lo cual podríamos estar en esta zona. Por ejemplo, revisa cuál es la arquitectura de estas piedras y pues dónde puede estar esta casa, etcétera, ¿no? Y entonces ya una vez ha llegado a una conclusión que le cuadra con toda la información, me devuelve una respuesta. Es decir, hace este proceso como de razonar alrededor de qué puede ser esto antes de decirme, oye, no puedo o sí puedo, ¿vale? Lo bueno que tienen los modelos de razonamiento y todos los agentes de razonamiento es que generalmente te devuelven respuestas que son más detalladas. O sea,
tarda más en decirte no sé. El problema es que tarda más. O sea, es un poco, el pro es que me devuelve una respuesta que generalmente es mejor para un problema que es complejo, ¿vale? El contra es que suele tardar más porque, claro, todo este razonamiento, o sea, primero cuesta dinero y segundo cuesta tiempo también. Y nada, ya nos devuelve una respuesta que es lo que nosotros vemos. O sea, esto sería lo que nosotros vemos dentro del chat. Y eso es lo que ha pasado por detrás, ¿vale? Modelos, bueno, en este caso agentes de razonamiento que ya existen dentro de Microsoft que podéis usar desde ya. El primero sería el investigador, ¿vale? Que como su propio nombre indica, es un modelo que razona en base a una temática que nosotros le pedimos, ¿vale? Es muy bueno para hacer informes largos, sobre información contrastada, ¿vale? Entonces, no quiero decir que Copilot no tenga información contrastada, pero digamos que esta versión que tarda más, o sea, suele tardar entre 3 y 5 minutos en responder, pues se toma muy en serio el tema de verificar los datos. ¿Qué le podemos pedir, por ejemplo, al investigador? Un caso que podría ser útil. Oye, pues necesito una investigación sobre los principales despachos de abogados en España porque quiero entender el negocio, necesito que me hagas un ranking de los 7 u 8 primeros, sus áreas de negocio y el grado de digitalización, ¿no? Y lo siguiente que hace researcher o analista, o sea, o investigador es preguntarte para no presuponer nada, ¿vale? O sea, aquí en este caso me pregunta, oye, pues para entender mejor la solicitud y me pide una serie, me pide que rellene una serie de preguntas que tiene para mí, ¿vale? Esta es la primera diferencia con la versión de asistente, ¿vale? La versión de asistente no te suele hacer, ahora ya cada vez más, ¿vale? Pero no te suele hacer tantas preguntas, da más cosas, por supuesto, a no ser que tú le digas explícitamente en la instrucción, en el prompt, no des nada por supuesto, ¿vale? Entonces, una vez hemos rellenado esto, empieza todo el proceso de búsqueda, ¿no? Inicia la investigación, identifica las necesidades de negocio, mira cuáles son las 7 u 8 principales firmas de España y va haciendo un poco de investigación, ¿no? Te va enseñando todos los pasos. Analiza el proceso digital, ve cuáles son las colaboraciones que tienen los despachos de abogados principales, por ejemplo, con Microsoft, ¿vale? Va viendo cuál es el progreso tecnológico en diferentes páginas. O sea, esto es un proceso muy, muy largo, el que sigue, como podéis ver. Y entonces llega a algo que se parece a esto, ¿vale? Un informe de, en este caso, 14 páginas, con todo lujo de detalles de los principales despachos y cuáles son las áreas de negocio y digitalización que tienen. Perdonad. Y nada, aquí vemos cuál sería el resultado. Y algo similar pasa con el analista, ¿vale? Al final, el analista hace algo muy similar, pero con nuestros datos. O sea, con datos, por ejemplo, que tengamos en CSV o que tengamos en Excel, ¿vale? Al final, lo que hace el analista es más parecido a lo que hace un analista de datos. Cuando yo le paso una base de datos, pues es capaz de analizar todo lo que hay dentro de la base de datos y devolverme una serie de conclusiones. Una pregunta que nos suelen hacer es ¿en qué se diferencia el analista? ¿Vale? Que por cierto, todo esto lo podemos encontrar si tenéis licencia de M365 Copilot, se encuentra en la barra lateral, ¿vale? Cuando vosotros os metéis en Copilot en cualquier sitio, tenéis una barra lateral con todo, ¿no? Con los chats, los agentes, etcétera, etcétera. Los agentes analista e investigador están por defecto anclados dentro de la barra de tareas que tenemos a mano izquierda. Entonces los podéis encontrar ahí y los podéis utilizar y probar estos casos si queréis. El analista, pues eso, es numérico. ¿En qué se diferencia de, por ejemplo, Copilot en Excel? Al final, Copilot en Excel lo que me devuelve es un análisis de datos objetivo, ¿vale? No me da ningún tipo de información cualitativa, me da información cuantitativa. El analista me da esa información cuantitativa, o sea, me devuelve todo el análisis de datos objetivo, pero también es capaz de hacer hipótesis sobre por qué esos datos son así. Entonces, por ejemplo, si yo le paso un CSV de reseñas de Disneyland y le digo que me lo analice y me diga cuáles son las opiniones que generan tendencias, vuelvo otra vez a hacer todos estos pasos de razonamiento, ¿no? Pues intenta cargar el archivo hasta que es capaz de cargarlo y una vez ha llegado a una conclusión me la devuelve, ¿no? Me dice, bueno, pues las tendencias positivas son estas, las negativas son estas y me devuelve una tendencia temporal
del rating, o sea, de la valoración media, ¿vale? Que hacen por mes de todos los datos que tenemos. Hasta aquí es todo objetivo, ¿vale? Ahora bien, yo, por ejemplo, le digo, bueno, y si tenemos colas largas, búscame la tendencia a ver si tiene algo que ver con que se quejen por la temperatura o algo así. Es decir, quiero saber si se quejan de que hacen cola cuando hace calor porque están al sol o si no encuentras esa tendencia y sugiéreme alguna forma de eliminar esas esperas. O sea, aquí yo ya le estoy pidiendo algo que no es cuantitativo, es cualitativo. Búscame si existe esa tendencia, hasta ahí todo es objetivo y luego sugiéreme qué puedo hacer con ello, si es que existe esa tendencia, ¿vale? Y entonces vuelve otra vez, en este caso evalúa muchas cosas, ¿no? Pues evalúa la correlación entre la espera y el calor, las estrategias para reducir colas y me hace una revisión y un resumen de todas esas estrategias. Y entonces ya me da el análisis de datos, ejemplos de algunas quejas y las sugerencias de cómo mejorar esa experiencia en días calurosos. Que de hecho muchas de estas cosas las tiene Disney ya implementadas, así que bastante bien y bastante acertado en lo que me está diciendo, ¿vale? Ahora bien, como yo comentaba antes, en la mayoría de casos los agentes no funcionan por sí solos, sino que suelen funcionar en conjunto, ¿vale? Esto es lo que llamamos orquestación de agentes. Cuando decimos que los agentes se orquestan, ¿vale? Claro, nos tenemos que plantear cómo hemos llegado hasta ahí, ¿no? O sea, ¿por qué he pasado de tener un agente a querer tener varios y que hagan cosas que se comuniquen entre sí, digamos? Bueno, pues hay muchas razones, ¿vale? Pero las principales son que, bueno, nosotros al final, cuando pensamos en crear un agente para nosotros, todo es muy fácil porque no hay, o sea, no va a escalar mucho más. Lo que yo necesito hacer solo lo necesito hacer yo. Pero claro, cuando esa gente se empieza a compartir, ¿vale? Y empezamos a necesitarlo en el equipo y luego en la compañía, eh, existen ciertos retos de escalabilidad que son importantes y tenemos que tener en cuenta. Es decir, no podemos tener un agente que lo haga todo. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque si tenemos un agente que lo hace todo, hay demasiadas herramientas, entonces hay demasiados caminos que la gente puede tomar y muchas veces es muy probable, ¿vale?, que el agente se confunda y llame a herramientas que no son las que queremos o que se invente directamente herramientas que no existen, ¿vale? Son alucinaciones, que quiere decir básicamente que la gente falla. Luego, el segundo caso, ¿no?, sería que si yo quiero un agente que haga muchas cosas, claro, necesito crear un prompt o una indicación o una instrucción, es lo mismo todo, que sea muy grande, o sea, crece mucho. Y entonces los agentes funcionan un poco como los humanos, ¿no? Si yo te paso una lista, si yo te paso en vez de un tema, 500 temas, tú te lo vas a leer todo diagonalmente. Pues el agente funciona exactamente igual. Al final se olvida del contexto inicial o lee las instrucciones así un poco a alto nivel por la sobrecarga de información y no es capaz de manejar eso, ¿vale? Y además, aquí hay otro tema que es que manejar muchas tareas complejas, ¿vale? Y que sobre todo que abarcan como diferentes puntos del negocio, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido crear un agente que sea experto en ventas y en toda la parte legal y en IT al mismo tiempo. Además de eso, ¿vale? Crear varios agentes nos suponen también muchas oportunidades. ¿Por qué? Pues lo primero porque los agentes son más fáciles de... O sea, si yo tengo un agente modular, es decir, un agente que haga estrictamente lo que tiene que hacer y los voy dividiendo y voy creando varios, es más fácil probarlos. O sea, es más fácil probar un agente de ventas que probar un agente generalista total, ¿vale? Además de eso, claro, muchas veces nosotros una cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que controlar el flujo de lo que está haciendo la gente, porque si la gente falla, nosotros tenemos que ir dejando miguitas de pan para que seamos capaces de volver hacia atrás y ver dónde está el problema y cuál ha sido el error, ¿vale? Entonces, si nosotros creamos muchos agentes, es mucho más fácil trazar el camino hacia atrás. Y eso lo hacen los protocolos estos de los que hablábamos, el MCP y el A2A, ¿vale? Que fuerzan ese camino de comunicación claro de lo que tiene que hacer cada agente. Entonces, es una comunicación que es más estructurada y también es más fácil. Cuando la gente hace menos cosas, puede fallar menos. Entonces, es más fácil revisar en todos esos posibles caminos. Y luego, además, es una cuestión de flexibilidad.
¿Por qué? Porque si yo voy creando nuevos, o sea, si yo creo un solo agente que lo hace todo, ese agente es muy difícil de replicar. O sea, es muy difícil que otra empresa o que otro departamento quiera o necesite ese agente porque tenga esa necesidad, ¿vale? Pero si yo creo agentes muy pequeños que hacen una cosa en concreto muy bien, es mucho más fácil, ¿vale? Que esos agentes le valgan a otros departamentos, a otros compañeros del trabajo, porque igual yo vendo camisetas y otro departamento vende sudaderas, ¿vale? O vende, pues no sé, tarjetas gráficas, ¿vale? Pero el agente, la instrucción del agente es exactamente la misma, simplemente tengo que meter otro contexto, pero el agente nos vale igual. Entonces es más fácil reutilizar información, ¿vale? O agentes que ya hayan creado otras personas del equipo. Otra cosa importante es que, bueno, existen un montón de arquitecturas de agentes en las que no vamos a entrar porque no tiene sentido el día de hoy, ¿vale? Pero una cosa importante que debéis saber es que aparte de los distintos agentes que hacen cada uno una cosa, ¿no? Pues yo puedo tener un agente de ventas, uno de finanzas y otro de contabilidad, ¿vale? Y que cada uno haga su cosa. Y luego cada uno devuelve una respuesta. Todos esos agentes tiene que haber un algo, lo que sea, ¿vale? Que sea capaz de orquestarlos entre sí. El agente que hace eso se llama orquestador, ¿vale? Y el agente orquestador básicamente su única tarea es ver que los agentes se comunican entre sí, ¿vale? Y entender cuándo tiene que llamar a cada agente. Es decir, cuando yo le pido algo como usuario a un agente, que realmente son varios agentes juntos, ¿vale? Lo que pasa por aquí es que toda esa petición pasa por un orquestador. Y la única tarea del orquestador es mandar la petición a un sitio o a otro, o dividir la petición en varias cosas y mandar cada parte de la petición a un sitio o a otro, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que en todas las arquitecturas de agentes, sean como sean, ¿vale? Hay un orquestador que su función es esa, orquestar todo lo que pasa, todo el flujo, el control de lo que pasa dentro de la interacción que tengo yo como usuario con ese agente o esos agentes. Y vamos a ver un caso real, ¿vale? Para que lo bajemos un poquito a la tierra. El caso real sería, por ejemplo, pues estamos analizando la variabilidad en un proyecto, ¿no? Y entonces lo primero que tengo es la documentación del proyecto, que la tengo en Word, ¿vale? Y es pues la entrada, digamos que es la información inicial. Pues contiene todos los datos estructurados de la previsión de costes, de las partidas presupuestarias, del diseño del proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tenemos el informe semanal, ¿vale? Que se hace en SAP. Y entonces, o sea, lo tenemos en SAP y pues es un archivo de datos, por ejemplo en Excel, ¿vale? Con todo el histórico de costes y de avances del proyecto a lo largo del tiempo. Lo primero que podríamos hacer con eso es utilizar el agente analista, ¿vale? Para ver, o sea, para analizar la desviación de los datos. Es decir, al final, el agente analista se especializa en manipular y analizar datos estructurados. Nosotros, cuando recibe toda esa información, el informe y la previsión de costes, puede ejecutar ese análisis de desviación y generarme un informe por categoría que identifique, pues, objetivamente dónde se han producido sobrecostes, ¿vale? O dónde hemos ahorrado dinero. Una vez hemos acabado con el analista, podemos utilizar el investigador, el researcher, ¿vale? ¿Para qué? Para investigar las posibles causas, o sea, al final el investigador se especializa en toda esta parte de búsqueda contextualizada, ¿vale? Y de redacción de informes, y una vez recibe este informe de desviación, puede investigar cuáles son las posibles causas de esas desviaciones, que es lo que hacíamos antes con el ejemplo de Disney, si os acordáis, ¿vale? Y nos puede redactar un documento, pues, con la narrativa de los hechos objetivos y luego de las posibles causas, que no tienen por qué ser, ¿vale? Pero nos pueden dar una idea de por qué pueden estar pasando esas desviaciones. Y finalmente, claro, lo importante, si esto no nos vale de nada si no se comunica. Entonces, con Copilot, con M365 Copilot, ¿vale? Otro agente puede mandar ese resultado o el orquestador en este caso, ¿vale? Puede mandar el resultado al entorno de trabajo. El entorno de trabajo podría ser, por ejemplo, mandar este archivo, ¿no? A un grupo de Teams que tenga creado con todos los que llevan este proyecto, ¿vale? Entonces, esto sería la forma de comunicar esa desviación o la detección de esa desviación económica, ¿vale? Adjuntando, pues, el informe de desviaciones. Esto sería una orquestación multiagente. Un proceso que podría ser súper engorroso de hacer manualmente y que, sin embargo, no nos ha llevado nada de tiempo, ¿vale? Y
Aquí he acabado con toda la parte teórica. Ahora viene la parte más entretenida, que es la de tocar nosotros y crear nuestro primer agente de inteligencia artificial, que lo vamos a hacer, como ya comentaba antes, con Copilot Studio Lite, ¿vale? Copilot Studio Lite o Agent Builder son equivalentes, o sea, es lo mismo. Básicamente nos permite crear un agente directamente dentro del entorno de M365 Copilot, ¿vale? Entonces, los agentes que nosotros creamos con Copilot Studio Lite se llaman agentes de conocimiento o agentes de razonamiento, ¿vale? Y son agentes cuyo valor principal no es ejecutar acciones, ¿vale? Eso lo hace Copilot Studio, sino responder y razonar sobre un conjunto de fuentes de conocimiento. O sea, por ejemplo, pues un archivo que tenga en SharePoint o una determinada página web, ¿vale? Para esto no necesitamos saber programar, solo entender bien las partes que componen un agente, que ya las hemos explicado, pero las vamos a recordar porque yo sé que esto es mucha información, ¿vale? Y bueno, una vez ya creado, pues podemos compartir el agente con otros compañeros sin ningún problema. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales que componen un agente? Este agente declarativo, ¿no? Este agente de consulta. Pues lo primero serían las instrucciones, ¿vale? Que sería un prompt que define cómo debería funcionar el agente para que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿vale? En este caso específico, en este ejemplo que yo enseño, sería, pues eres un agente del catálogo de productos, respondes a consultas relacionadas con el catálogo de productos, te niegas a responder cualquier otra pregunta y luego ya pues puedes enviar los detalles por correo electrónico si el usuario lo solicita, sé cortés y utiliza un tono profesional, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, las instrucciones. Luego tenemos el conocimiento, la fuente de información de la que la gente saca la respuesta, básicamente, ¿vale? A lo que nosotros le pidamos. Esta información puede estar en 1000 sitios. Puede estar, por ejemplo, en SharePoint. Puede estar en una página o varias páginas de Internet. O puede estar en el grafo de Microsoft. El grafo de Microsoft es el conjunto de todos los datos de trabajo que tiene Microsoft. Es decir, mis reuniones, mis correos electrónicos, todos los chats de Teams que tengo con todo el mundo, etcétera, etcétera. O sea, podemos crear, por ejemplo, un agente que revise mi bandeja de correo o que revise una carpeta de SharePoint para evaluar todos los documentos que hay dentro, etcétera, ¿vale? Y luego tendríamos las capacidades. Las capacidades son las herramientas estas de las que hablábamos, que eran como la caja de herramientas, donde le decimos a la gente qué es lo que puede hacer, ¿no? En este caso, las dos principales serían si puede interpretar código o no, es decir, si puede generar archivos, porque al final, para generar un archivo, un Word, por ejemplo, si queremos que nuestro agente de fondo al final genere un Word, necesitamos que interprete código, ¿vale? Porque va a necesitarlo para poder leer todo y generar un archivo. Y luego tenemos la posibilidad de generar imágenes, ¿vale? Son dos capacidades que podemos activar o desactivar sin ningún problema y que se extienden dentro de Copilot Studio, ¿vale? En la versión de Copilot Studio, digamos, full, ¿vale? Esa que veíamos en el medio para los makers, pues tenemos otras capacidades, pero estas son las que vamos a ver hoy. Aunque no existe una receta mágica para escribir buenos prompts como instrucción, sí que es verdad que hay un truquito, ¿vale? Que nos ayuda generalmente a entender si estamos siendo suficientemente específicos con las instrucciones de la gente. Entonces, en este caso, en primer lugar, toda instrucción debería de tener un propósito, ¿vale? Que sería como el objetivo que tiene la gente. O sea, en este ejemplo que se muestra en pantalla sería, eres un agente corporativo de preguntas y respuestas que ayuda a compartir el conocimiento corporativo. Luego habría que tener unas directrices, ¿vale? Que aquí entran todas las restricciones, es donde definimos el tono que tiene que tener el agente, el glosario de vocabulario que tiene que saber para poder interactuar con nosotros. Y bueno, en este caso específico, pues las directrices son las preguntas de los usuarios se responden solo con la base de conocimiento de Contoso, que es una empresa que me he inventado, ¿vale? Y la información, la documentación pública. Diga, no lo sé, si no hay resultados relevantes, sea amable y educado, y el acrónimo CE significa Contoso Electronics, o sea, la empresa esta, ¿vale? Y luego tenemos un tercer punto que serían las expectativas, ¿vale? Que debemos especificar pues para saber qué tipo de preguntas le voy a pasar, qué formato de respuestas espero. Para este caso, pues las expectativas serían, debe responder las preguntas en el siguiente formato y entonces le pido, pues, pregunta, 2 puntos. Y la pregunta en negrita, respuesta y los resultados reformulados para alinearse con la consulta del usuario, ¿vale? En resumen,
Toda instrucción de un agente tiene que tener propósito, directrices y expectativas, ¿vale? Y ahora que ya sabemos eso, vamos a ponerlo en práctica en Copilot Studio Lite o en Agent Builder, ¿vale? Que es lo mismo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, pues me tengo que ir a M365 Copilot, ¿vale? Que se accede a través de este enlace y entonces selecciono crear dentro de la barra lateral en la que tenemos, como ya comentaba antes, investigador, analista y, bueno, otros agentes que tenga, si tengo alguno anclado, existe un apartado que se llama nuevo agente. Tengo que clicar sobre ese apartado, nuevo agente, y entonces nos va a salir esta interfaz que hay aquí, ¿vale? Una pestaña de describir y una pestaña de configurar. Básicamente, lo que hacemos dentro de la pestaña de escribir es describir en lenguaje natural qué es lo que queremos que haga la gente, con todo el detalle posible, ¿vale? Yo en este caso, por ejemplo, le digo, bueno, pues necesito un agente que conteste preguntas de los nuevos miembros del equipo, ¿vale? Y entonces, basándose en eso, lo que va a hacer va a ser rellenar la configuración. La configuración serían las instrucciones, el conocimiento y las habilidades que veíamos antes, ¿vale? Pero esto nos puede venir bien, sobre todo cuando estamos creando un agente la primera vez, porque en vez de tener que nosotros partir de la página en blanco, ¿vale? Partimos, o sea, podemos cambiar lo que nos ha devuelto, o sea, todas esas instrucciones que nos devuelve, que es más fácil cambiar lo que ya existe que empezar a escribir de cero. Entonces, describo en lenguaje natural qué quiero que haga mi agente, cuanto más específico seáis mejor. Y entonces en la pestaña de configuración, una vez haya acabado de ejecutarse el prompt, ya nos va a aparecer un nombre del agente, una descripción y unas instrucciones. Nosotros podemos editar todo esto, no hay ningún problema, todo se puede editar, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí en las instrucciones ha presupuesto cosas, ¿vale? Que yo no le he dicho porque yo le he dado un prompt muy simple, ¿vale? Entonces, ha presupuesto, por ejemplo, que quiero que guíe a los usuarios a través de temas comunes de incorporación, que evite compartir información confidencial o sensible. Todo esto lo podéis editar. Si no os gusta algo o queréis añadir algo más, lo podéis hacer, ¿vale? Otra cosa importante, la descripción es para vosotros, es meramente informativa. O sea, esto quiere decir, lo que cambia el comportamiento de la gente son las instrucciones, no la descripción. La descripción es útil para cuando creamos un agente y lo queremos compartir con un compañero, ¿vale? O una compañera, y no sabe realmente para qué vale la gente. Pues esa descripción le vale simplemente para hacerse una idea de para qué lo puede utilizar. O para nosotros que hemos creado un agente y dentro de 6 meses, cuando hayamos creado 25, ya probablemente no nos acordemos de qué hacía exactamente el agente de incorporación, ¿vale? Pero si dejáis esto vacío, no afecta en nada al comportamiento de la gente. Lo que afecta al comportamiento son las instrucciones. Luego tendríamos el conocimiento, ¿vale? Que sería lo que decíamos, los sitios y los documentos a los que hace referencia la gente, en los que se basa en todo momento, ¿vale? Si tenéis licencia de pago de M365 Copilot, bueno, sí, primero empiezo por la otra parte. Si no tenéis licencia de M365 Copilot de pago, ¿vale? El conocimiento que os va a dejar meter van a ser sitios web, ¿vale? Direcciones URL, básicamente, o sea, sitios de internet que sean públicos, ¿vale? Es muy importante que sean públicos. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que meterme dentro de un foro, ¿vale? Si tengo que iniciar sesión dentro de ese foro, eso no lo puedo usar como conocimiento de la gente. Porque tengo que iniciar yo mi sesión. O sea, tiene que ser información, por ejemplo, de una revista o de un periódico, cosas que estén en internet, digamos, si yo me meto en modo incógnito, sin tener que iniciar sesión en ningún sitio, ¿vale? Ahora, si tenéis licencia de M365 Copilot, se amplían capacidades, porque no solamente os deja meter URLs o archivos, ¿vale? O documentos de SharePoint, sino que también podéis meter reuniones de Teams, correos electrónicos y contactos que tengáis dentro de la organización, etcétera, etcétera, hilos de correo, todo tipo de datos de trabajo, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un agente que entra dentro de mi bandeja de entrada y me devuelve todos los días una tabla de, o sea, una tabla de lo que es urgente, importante y que ahora mismo no me importa, porque como se mete en el correo puede leer todos mis correos y ver si me han etiquetado en un correo, si tengo que responder a ese correo, cuánto tiempo me va a llevar a responder, lo que me piden que haga, cuánto tiempo me va a llevar aproximadamente a hacerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tendríamos las capacidades, que serían las herramientas estas que comentaba antes, que sería el intérprete de código y el generador de imágenes.
Y finalmente tendríamos las solicitudes sugeridas, ¿vale? Las solicitudes sugeridas son como las pestañas o las sugerencias que aparecen encima, lo vamos a ver bien, ¿vale? Ahora, pero que aparecen encima del cuadro de búsqueda de la gente y las podemos recorrer, pues son simplemente para ayudarnos a mantener una conversación, seguir con la conversación, ¿vale? Entonces, lo vais a ver mejor ahora cuando os lo enseñe en un ejemplo. Finalmente, si yo quisiera crear el agente una vez haya configurado todo y funcione todo bien, puedo crearlo dándole al botón crear, que tenemos arriba del todo a mano, bueno, en la esquina superior derecha. Y entonces se nos va a desplegar un pop-up, ¿vale? Que dice que la gente se ha creado correctamente, me devuelve el link de la gente y me da la posibilidad de ir a la gente, ¿vale? No obstante, si yo no quiero ir a la gente por este link, que sepáis que para acceder al agente siempre lo tenéis en el apartado de agentes, ¿vale? De la barra lateral de Copilot, M365 Copilot o Copilot Chat, siempre, ¿vale? Y yo este agente pues lo puedo compartir con cualquier compañero, ¿vale? Otra cosa importante que tenéis que saber es que el agente, o sea, si compartís un agente con un compañero que no tiene acceso, por ejemplo, a un archivo que yo he puesto como fuente de conocimiento, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, creo el agente, le meto un Word al que solamente puedo acceder yo, ¿vale? Su agente, o sea, cuando yo lo comparta, no va a tener acceso a eso tampoco, porque otra vez volvemos a la premisa de que Copilot solo accede a lo que tú puedes acceder. Entonces, aseguraos de que cuando compartís el agente con compañeros, tienen acceso dentro del Word o de SharePoint o de donde sea, tienen acceso para ver la documentación que tenéis puesta como fuente de conocimiento, porque si no la gente no les va a funcionar, ¿vale? Y nada, para compartir a la gente, pues simplemente tenéis que poneros sobre el nombre de la gente, darle al botoncito de compartir, ¿vale? Y entonces ya podéis agregar el usuario específico al que queréis o el correo electrónico de la persona a la que se lo queréis compartir, si queréis que sea solo para vosotros o para cualquier persona de la organización. Que depende de la empresa, puede ser, ¿vale? Que para vuestra organización tengan este apartado, este primer apartado de cualquier usuario de su organización bloqueado, ¿vale? Es una posibilidad para que no se descontrole el tema. Pero bueno, que sepáis que esta es la forma, ¿vale? De crear un agente. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo, ¿vale? Yo creo un agente que es un validador de contratos de confidencialidad que os voy a enseñar cómo funciona y ahora os enseño las instrucciones y toda la configuración de lo que yo he hecho para crearlo, ¿vale? Básicamente yo adjunto el archivo ese que acabamos de ver, ¿vale? Un contrato de confidencialidad y le digo a la gente, oye, valida este documento de NDA. Esto que veis aquí, ¿vale? Os lo voy a volver a enseñar. Esto que veis aquí era las solicitudes iniciales esas de las que hablábamos antes, que yo decía que eran una burbuja que te ayuda a ver qué es lo que puede hacer la gente, porque tú clicas sobre eso y entonces ya se te pone automáticamente ese texto, se te pone automáticamente sobre el cuadro de texto, ¿vale? Entonces, para cuando le paséis el agente a alguien, le compartáis el agente a alguien, es muy útil que pongáis esas solicitudes de inicio porque así se hace una idea de qué es lo que hace vuestro agente, sin tener que leerse la descripción, ¿vale? Y entonces vamos a ver qué es lo que hace en este caso nuestro agente. Nada, yo le adjunto el contrato. Y entonces peina todo el contrato y me devuelve una tabla, ¿vale? Pues en función de una guía que yo le he pasado como fuente de conocimiento, cuáles son las cosas que se cumplen y las cosas que no. Y entonces me devuelve un color u otro en función de cuál sea el grado de incumplimiento, ¿vale? Luego además, otra cosa interesante es, a ver si os lo puedo enseñar. Otra cosa interesante, ¿vale? Es que si yo hago clic sobre estos unos que estáis viendo, ¿vale? Que son la fuente de información de la que ha sacado eso, me lleva a ese contrato de confidencialidad y me dice específicamente, ¿veis? Me lleva a ese contrato del que ha sacado la información. Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta que esos numeritos que salen son la fuente de la que ha sacado esa información y que tenéis que revisarlo, ¿vale? Sobre todo si vais a entregar eso en algún sitio y aplicar, o sea, aplicar un principio de lógica. O sea, si hay algo que os suena raro, mirad bien las fuentes,
porque al final Copilot y todo el resto de inteligencias artificiales y de agentes no tienen tanto contexto como nosotros de las cosas. O sea, yo le paso un archivo y hace una interpretación de ese archivo, pero puede ser que llegue a una conclusión que no sea lógica, sabiendo, o sea, sabiendo lo que sabemos nosotros como humanos. Entonces, no cojáis todo lo que da la inteligencia artificial y digáis sí a todo, ¿vale? Aplicad un criterio lógico en base a lo que sabéis para llegar a la conclusión de si eso tiene sentido o no, porque os vais a ahorrar muchos disgustos, ¿vale? Y se tarda 10 segundos en comprobar una fuente, pero de verdad que es muy útil. Y ahora vamos a ver cómo se crea eso, ¿vale? Nos vamos sobre la pestaña Crear agente, como ya comentábamos antes, que ahora ya no se encuentra a mano derecha, se encuentra a mano izquierda, ha cambiado recientemente, ¿vale? Pero es el mismo botón, hace exactamente lo mismo. Y entonces voy a describir, podría describir qué es lo que quiero que haga mi agente, ¿vale? O podría directamente ir a la configuración, que en este caso está en blanco, ¿vale? Pero la vamos a rellenar e ir cambiando, pues cambiando el icono, el nombre y la descripción. Y ahora voy a pegar las instrucciones que yo ya las tenía preparadas, ¿vale? Que serían, pues nada, valida estos puntos, la definición de qué es, qué es información confidencial, qué son divulgaciones permitidas, cuánto es la duración de la confidencialidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso serían mis instrucciones. Ahora bien, una vez hayamos cubierto esas instrucciones, tenemos que ver si tenemos que meter un conocimiento o no. En este caso, ¿vale? El conocimiento que nosotros metemos sería un conocimiento fijo. Eso quiere decir, si yo, por ejemplo, tuviera una guía contra la que tuviera que comparar en todas mis interacciones con el agente, pues ese documento NDA, ¿vale? Lo tendría que meter dentro del conocimiento. Esto quiere decir, mi documento de NDA no va dentro del conocimiento porque va cambiando de un chat al siguiente. O sea, yo el NDA que le voy a pedir que compare ahora o que contraste ahora no es el que le voy a pedir dentro de un rato. Entonces, el conocimiento tiene que ser fuentes fijas, que sean siempre iguales en todos los chats que yo cree con el agente, ¿vale? Y luego puedo activar también la capacidad de buscar en la web o de no buscar en la web. Puede ser que si tenéis licencia de M365 Copilot, la interfaz varíe ligeramente, ¿vale? Porque tenéis más opciones dentro del conocimiento. Pero son las opciones que ya os he comentado anteriormente. Y luego nada, tendríamos las capacidades, que en este caso tampoco ponemos ninguna porque no queremos generar... A ver, voy un poquito para atrás. Vale, que en este caso no activamos ni la de intérprete de código ni la de generar imágenes porque para mi agente no quiero ni generar imágenes ni quiero que me genere ningún tipo de archivo, entonces no me hace falta que interprete código, ¿vale? Simplemente lo dejamos como está y ya está. Y luego, dentro de las solicitudes de inicio, pues nada, le ponemos todos los casos, ¿vale? Que puede cubrir este agente. En este caso, como solo valida NDAs, este es el único caso de uso que podemos sacar y es el único que tenemos dentro de las solicitudes de inicio. Ahora, una vez hemos rellenado eso, le damos a crear agente y va a tardar unos segundos. Y entonces ya nos devuelve el link de ese agente, ¿vale? Y ya directamente nos sale ese link, ¿vale? Con la posibilidad, voy a ir un poquito para atrás que se vea bien, ¿vale? Con la posibilidad de, a ver, aquí, con la posibilidad de que el vínculo, clicando sobre cambiar la configuración de uso compartido, ¿vale? Lo compartamos con todo el equipo, con una persona en específico o conmigo mismo, simplemente. Y entonces, nada, ya vamos directamente a la agente, ¿vale? Que lo vamos a encontrar, como ya comentaba, sobre la barra lateral en el apartado de agentes y ya puedo utilizarlo como hemos hecho al principio. Eso sería la forma de crear un agente sencillo dentro de Copilot Studio Lite o Agent Builder, que es lo mismo. Ahora, lo último que es con lo que quiero acabar. Muchas veces cuando hablamos de agente se nos olvida que no solamente, o sea, es muy divertido desarrollar agentes, ya lo habéis visto, pero hay muchas cosas que tenemos tenemos que tener en cuenta en cuanto a legislación, memoria, los datos que utilizan esos agentes, etcétera, ¿vale? Que lo representa muy bien este meme, ¿vale? Que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que es cuando la empresa crea agentes y se olvida de que existe una infraestructura, de que tenemos que ver bien todo el tema de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear agentes.
En primer lugar, ¿vale? Lo que se llama latencia y el coste de inferencia, ¿vale? Que son básicamente dos conceptos. O sea, la latencia es el tiempo que tarda en responder un agente, ¿vale? Y el coste de inferencia es el coste que tarda o sea, que tiene económicamente, o sea, dinero, el agente por completar una tarea. Tenemos que tener en cuenta que al final, si seguimos ciclos iterativos, ¿no? De pensar, crear, o sea, tomar una acción y observar, si el agente hace eso repetidas veces, en vez de hacerlo de una sola vez como era antes, ¿vale? Eso requiere muchas llamadas a muchas herramientas para una sola tarea y lo que provoca es que en términos económicos salga más caro, ¿vale? Porque estamos utilizando más recursos y además que, como ya os he comentado, se tarde más, ¿vale? En llegar a una respuesta. Lo mismo pasa con la memoria y con el contexto. Al final, cuando nosotros queremos que una gente recuerde todo un historial, ¿vale? El modelo por detrás puede recordar una ventana de contexto, o sea, un determinado contexto limitado. Entonces, los agentes muchas veces se olvidan de los pasos iniciales en las tareas largas y requerimos sistemas, ¿vale? Que son más complejos para resumir todo ese contenido y que nos quedemos con lo más importante y no se le olvide nada, ¿vale? Eso es una cosa para mantener la coherencia. Eso es una cosa que tenemos que considerar. Luego, a nivel de control, el agente tiene permiso para ejecutar código o para llamar a sistemas externos, ¿vale? Pero claro, un error de razonamiento realmente se puede convertir en una acción no deseada. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y tenemos que probar el agente muchas veces para ver, o sea, tiene que haber una validación humana antes de poner ese agente en producción, es decir, de que todo el mundo use ese agente, porque si no, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cosas que pueden pasar, ¿vale? Y finalmente, lo que decíamos, tenemos que tener en cuenta que al final los agentes son dinámicos y que son adaptables y eso quiere decir que hay muchísimos caminos que pueden seguir y que es muy difícil rastrear cuál es el camino exacto que ha llevado a un agente a llegar a una decisión. Entonces, cuando toma una mala decisión, tenemos que tener en cuenta siempre que hay que auditar ese proceso, o sea, que tenemos que cumplir con ciertas regulaciones y que tenemos que saber responder al final, antes de poner esto disponible para todo el mundo, tenemos que saber responder a la pregunta de si la gente hace algo que no queremos que haga, ¿por qué lo ha hecho? ¿Vale? Porque si no, luego, pues hay disgustos, como por ejemplo estos que os voy a enseñar muy brevemente antes de pasar a las preguntas. Que bueno, en el caso de McDonald's es una cosa bastante, o sea, es graciosa, pero se podría haber convertido en algo nada gracioso porque pues tuvieron un problema porque crearon un agente a la hora, o sea, de atención al cliente, ¿vale? Y entonces este agente escuchaba determinadas palabras y no comprendía el contexto de la comida. Entonces, al fallar entre distinguir categorías, del tipo, por ejemplo, pues una salsa versus un lácteo, ¿vale? Elegía el artículo incorrecto. Entonces pasaron cosas como que, por ejemplo, cuando tú añadías 20 nuggets, ¿vale? Nada impedía que tú pudieras añadir los 20 nuggets con helado, por ejemplo, que es una cosa que evidentemente si hay una persona atendiendo nunca te va a poner un helado de nuggets. Sin embargo, aquí como no había esa capacidad, o sea, no tenía esa capacidad de interpretación y de sentido común y no había restricciones lógicas en el menú, pues lo podía hacer, ¿vale? Pues esto salió en TikTok, se hizo súper famoso y fue un problema bastante gordo que tuvieron que solucionar. Luego, otro que tuvieron, ¿vale? Fue un caso de una compañía que quería probar si un agente de inteligencia artificial podía desarrollar comportamientos inmorales en un entorno de negocio, ¿vale? Y entonces se diseñó el agente para operar en el mercado y ganar dinero y el agente aprendió o sea, a hacer tráfico de información privilegiada, o sea, insider trading, ¿vale? Y luego mintió sobre las acciones en el informe que tenía que presentar al supervisor y al final eso demostró que cuando tú le das un objetivo a la gente que sea, en este caso es maximizar las ganancias, y le das las herramientas o sea, muchas herramientas para interactuar con el mundo, con el mercado en este caso, el agente puede desarrollar comportamientos, ¿vale? Que no son éticos para alcanzar esa meta, incluso si eso implica, pues, mentir o romper reglas. O sea, que lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que es el caso de Meta, bueno, Facebook, que ahora es Meta, en una feria que estuvieron experimentando con agentes conversacionales de negociación, ¿vale? Querían que los agentes conversaran entre ellos y entonces los dos agentes, en un afán por optimizar la comunicación para negociar,
empezaron a desviarse del inglés estándar y a usar un lenguaje propio y cifrado que no entendían los investigadores. Entonces, cuando se le da demasiada autonomía para optimizar a un agente, al final el agente puede evolucionar fuera de esos límites de control, ¿vale? Por eso es importante que tengamos en cuenta lo del tema de la memoria, del contexto y del control, ¿vale? Que es lo que hemos visto en la clase de hoy.